En esta ocasión vamos a revisar un triángulo que también es equilátero. Sin embargo, solo tenemos de datos dos ángulos y un lado. Tomando en cuenta que la orden de este ejercicio nos está pidiendo calcular el perímetro y el área, analizando nos damos cuenta que para este ejercicio debemos utilizar el teorema del seno, que es parte de los dos teoremas de trigonometría, el del seno y el coseno. En esta ocasión vamos a utilizar el teorema de seno. El teorema de seno nos indica que el seno del ángulo A dividido entre el lado A va a ser igual al seno del ángulo B dividido entre el lado B, y va a ser igual al seno del ángulo C dividido entre el ángulo o el lado C. Tomando en cuenta esta fórmula, debemos revisar qué datos tenemos ya definidos dentro de este teorema. Por ejemplo, ya tenemos el ángulo de B, tenemos el lado de A y tenemos el ángulo de C. Lo que nos faltaría encontrar para calcular el perímetro y el área es necesariamente el lado de C y de B. Para eso necesitamos lo que es el ángulo A. Así que es lo que primero vamos a calcular. Sabemos que universalmente un triángulo, tenga la forma que tenga, sea escaleno, rectángulo o equilátero, la suma de sus ángulos siempre va a dar 180. Es decir, A va a ser igual, o la suma de los ángulos primeramente. La suma de ángulos va a ser igual a A más B más C. ¿Y cuánto equivale esa suma de ángulos? 180. Siempre va a ser así. Entonces, vamos a despejar en esta ecuación lo que es el ángulo de A. Entonces podemos deducir que A va a ser igual a 180 menos el ángulo de B y menos el ángulo de C. Esto nos va a dar igual a que A es 54 grados. Porque sabemos que nuestra B vale 65 y nuestra C vale 61. Este cálculo nos va a dar 54 grados. Entonces ya tendríamos lo que son los tres ángulos de nuestro triángulo. Lo que nos faltaría calcular son el lado C y B que nos faltan para poder calcular el perímetro. Vamos a empezar calculando el lado B, B minúscula. Para eso vamos a extraer una parte de lo que es el teorema de seno y vamos a utilizar el seno de A sobre el lado A porque son los valores que ya tenemos a disposición. Entonces, teniendo este extracto del teorema, lo único que vamos a hacer es reemplazar los valores en nuestra fórmula. Tenemos seno de A, sabemos que A, acabamos de calcular, A vale 54 grados. Después tenemos el lado A, que es el que ya teníamos a disposición. A vale 11 metros. Después tenemos el ángulo de B, ya teníamos a disposición desde el principio. Entonces será seno de 65. Y este valor de B minúscula es lo que nosotros queremos calcular. Para eso vamos a despejar B y poder calcular el número de este factor. Para despejar el valor de B, tenemos aquí que este valor 11 está dividiendo a seno de 54. Entonces este valor 11 pasará al otro lado multiplicando a lo que es seno de 65. Anotamos ese valor. Será 11 por seno de 65 grados. Y lo que pasa con seno de 54 es que bajará al denominador. Anotamos seno de 54. Eso es un simple despeje. Aquí ya tendríamos lo que tenemos que calcular para
obtener el valor de B. Haciendo el respectivo cálculo, nos saldrá que B vale 12.323, como es una longitud, serán metros. Por consiguiente ya tenemos el valor de B. Lo que nos faltaría calcular sería el valor de C, el lado C. Para esto vamos a volver a extraer una parte del teorema de seno, que va a involucrar a seno de A sobre el lado A, y lo que estamos tratando de buscar, que es seno de el ángulo C sobre el lado C minúscula. Aquí ya tenemos extraído lo que es esa parte del teorema, que es lo que nos interesa, y lo que nos resta por hacer es, al igual que el anterior procedimiento, será de reemplazar los valores en la fórmula. Así que tenemos seno de A, sabemos que el ángulo A vale 54. Tenemos el lado A, que vale 11 metros. Tenemos seno del ángulo C, sabemos que es 61 grados. Y nos faltaría lo que es calcular C. Por consiguiente tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior procedimiento, despejar C para obtener su resultado. Para el despeje lo primero que tenemos que hacer es transportar el valor de C minúscula al otro lado de la ecuación y nos quedaría lo que es seno de 61. Los otros dos valores van a transportarse cambiando su signo. En primer lugar tenemos a 11, que está dividiendo a lo que es seno de 54. Como está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando a lo que es seno de 61. Anotamos seno de 61 grados por 11. Y el otro valor, que es seno de 54, como está multiplicando al valor de C, va a pasar al otro lado dividiendo. Y estaría en el denominador, entonces tendríamos seno de 54. Ya teniendo nuestro valor C despejado, lo único que nos resta es calcular su valor. Este valor será el seno de 61 por 11, todo esto dividido entre seno de 54. Este valor será igual a 11.891. Es una longitud, así que es metros. Con este cálculo ya tenemos los tres lados que conforman el triángulo. También tenemos los tres ángulos. Entonces ya podemos proceder a calcular el perímetro del triángulo. El perímetro, como sabemos, es la suma de los tres lados del triángulo. Por lo tanto, perímetro va a ser igual a nuestro lado que ya teníamos en primera instancia, que es el lado A, que es 11, más el lado de B, que hemos calculado que es 12.323, más el lado de C, que calculamos que es 11.891. Este valor, la suma de estos valores van a ser igual a 35.214. Como es perímetro, es una longitud y solo serían metros. Lo que continúa por hacer es calcular el área. Para el cálculo del área, también vamos a utilizar el teorema anteriormente utilizado en los ejercicios para calcular el área de triángulos que no corresponden a un formato de triángulo rectángulo, es decir, algún triángulo equilátero o escaleno, ¿no? Recordamos que nuestro teorema para el área se basa en un número S, y este número S es equivalente al perímetro del triángulo que queremos calcular el área dividido entre 2. Por lo tanto, calculando ese perímetro, que primeramente lo vamos a marcar en color rojo, vamos a utilizar el perímetro que acabamos de calcular, y dividiéndolo entre 2 vamos a calcular el valor del número S. ¿Ok? Tenemos que 35.214 es nuestro perímetro y su dividido entre 2 será el número S, que es equivalente a 17.607. Ese es el número S que vamos a utilizar en nuestro teorema para sacar el área. Lo que nos resta es reemplazar tanto el número S y los lados de todo el triángulo en el teorema.
Comenzamos, lo que nos pide es el número S, que es 17.607. Todo esto va a estar multiplicado por lo que es S, se repite 17.607 menos el valor de A. Recordamos que el valor de A es 11. Esto a su vez va a estar multiplicado por lo que va a ser S, que es 17.607 menos el valor de B. El valor de B es 12.323. Esto multiplicado nuevamente por el número S, que es 17.607 menos el valor de C, que es 11.891. Haciendo el cálculo nos dará que el área de este triángulo que hemos calculado será 59.275. Como es área serán metros cuadrados. Con este último cálculo ya tenemos resuelto el ejercicio que nos pedía tanto el perímetro y el área.